Un multimillonario curioso sigue a una indígena hasta su casa durante una tormenta, y lo que ve allí dentro lo deja paralizado, cambiando su vida por completo. Sebastián Montalvo conducía por las calles del centro de la ciudad cuando la lluvia comenzó a caer. El semáforo en rojo lo detuvo frente a una intersección bulliciosa, donde los vendedores ambulantes corrían a proteger sus puestos. Tenía 38 años y era dueño de una de las empresas más grandes del país. Acababa de salir de una cena de negocios y se dirigía a su casa en Polanco. Era un viernes más en su vida ordenada y predecible. No tenía idea de que esa noche cambiaría todo. Entonces la vio. Una mujer indígena cruzaba la calle con prisa, cubriéndose de la lluvia con un rebozo gastado. Sostenía algo contra su pecho mientras caminaba entre los charcos, esquivando autos y motos. Algo en ella le resultaba familiar. De pronto, el recuerdo llegó claro como un cristal. 3 días antes, saliendo de su oficina, había tropezado en los escalones del edificio. Los documentos importantes que llevaba se habían esparcido por el suelo. Una mujer que limpiaba las escaleras había dejado todo para ayudarle a recoger los papeles, cuidando que no se mojaran con la lluvia. «Tenga cuidado, señor», le había dicho con una sonrisa tímida antes de volver a su trabajo. Él había murmurado un gracias distraído, ya pensando en su siguiente reunión. No había vuelto a pensar en ella hasta ahora. Era la misma mujer, estaba seguro. El semáforo cambió a verde, pero Sebastián no avanzó. Los autos detrás de él comenzaron a tocar el claxon. La mujer dobló por una calle lateral, una arteria estrecha llena de casas viejas que él nunca había recorrido. Sin pensarlo, giró el volante y la siguió. Lo que estaba a punto de descubrir lo marcaría para siempre. No sabía por qué lo hacía. Sebastián Montalvo no actuaba por impulsos. Cada decisión en su vida estaba calculada, medida, planeada. Pero algo en la urgencia de esa mujer, en la forma desesperada con que corría bajo la lluvia, despertó una curiosidad que no había sentido en años. La siguió a distancia prudente, manteniendo las luces bajas. La calle se hacía más estrecha. El asfalto cedía paso a empedrado irregular. Las casas coloniales se apretujaban unas contra otras, sus paredes descascaradas contando historias de décadas de abandono. La mujer se detuvo frente a una casa particularmente deteriorada. La pintura azul de las paredes se descascaraba como piel seca, y la puerta de madera tenía grietas profundas. No había timbre, solo un aldabón oxidado. Sebastián estacionó el Mercedes a media cuadra, bajo la sombra enfermiza de un farol que parpadeaba. Apagó el motor pero dejó las llaves puestas. Solo 1 minuto, se dijo, solo para ver si está bien. Pero nada podría haberlo preparado para lo que vería a continuación. A través del parabrisas empañado, la observó buscar algo en los pliegues de su rebozo. Sacó una llave pequeña y oxidada, pero antes de que pudiera introducirla en la cerradura, la puerta se abrió desde adentro. Un niño de no más de 8 años apareció en el umbral. Era delgado, demasiado delgado, y sus ojos grandes y oscuros brillaban con una mezcla de alivio y desesperación. Vestía una camiseta que le quedaba grande y pantalones remendados. «¡Mamá!». El grito del niño se escuchó hasta donde estaba. Sebastián, cargado de una urgencia que le hizo apretar las manos sobre el volante. La mujer se arrodilló inmediatamente, tomando el rostro del pequeño entre sus manos mojadas. «¿Cómo está?», preguntó, y su voz tembló de una manera que Sebastián sintió en el pecho. «Peor, mamá. Está peor», respondió el niño. Y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «No pude despertarlo hace 1 hora, y está muy caliente». El mundo de Sebastián se detuvo. ¿Despertar a quién? La mujer extrajo un paquete pequeño de entre los pliegues de su rebozo. Era una bolsa de papel de farmacia, arrugada por la lluvia. La apretó contra su pecho como si fuera un tesoro. «Ya traje las medicinas, mijo. Todo va a estar bien», murmuró. Pero su voz se quebró en la última palabra. Sebastián observó cómo madre e hijo desaparecían dentro de la casa, dejando la puerta entreabierta. Un resplandor amarillento se filtraba por la abertura, el tipo de luz que dan las velas cuando no hay electricidad. Debería haberse ido. Debería haber arrancado el motor, regresado a su vida ordenada, a su penthouse, con vista a la ciudad, a su cama king size,
con sábanas egipcias. Debería haber olvidado lo que había visto. Pero algo lo mantenía clavado en ese asiento de cuero alemán. Y entonces escuchó el llanto. No era el llanto de un niño. Era algo más desgarrador, más primitivo. Era el sonido que hace una madre cuando ve a su hijo sufrir y sabe que no puede hacer nada para detenerlo. Sebastián apagó el motor completamente. Las gotas de lluvia resbalaban por su ventanilla como lágrimas, distorsionando las luces de la calle. El barrio estaba en silencio, como si todos supieran que algo terrible estaba sucediendo en esa casa azul descascarada. No tenía idea de que estaba a punto de tomar la decisión más importante de su vida. Se bajó del auto. La lluvia empapó inmediatamente su traje de $3,000, pero no le importó. Sus zapatos italianos chapotearon en charcos que probablemente tenían semanas formándose. Cada paso hacia la casa se sentía como caminar hacia un precipicio. La puerta seguía entreabierta. A través de la rendija pudo ver el interior, una sala pequeña iluminada por velas, muebles viejos pero limpios, y algo más que hizo que se le detuviera el corazón. En un colchón en el suelo, cubierto con mantas que habían visto mejores días, yacía otro niño. Era idéntico al que había abierto la puerta. Gemelos. Pero este estaba inmóvil, su piel pálida brillando con sudor a la luz de las velas. La mujer estaba arrodillada junto a él, sosteniendo un frasco de medicinas con manos temblorosas. Intentaba leer las instrucciones a la luz vacilante, pero Sebastián podía ver que luchaba con las palabras. Media cucharadita cada 6 horas, leyó en voz alta, pero su pronunciación era incierta. ¿Cómo se mide media cucharadita, Mateo?, le preguntó al niño sano. Mateo se encogió de hombros, sus ojos llenos de lágrimas. No sé, mamá. Sebastián sintió algo quebrarse en su pecho. Esta mujer, que había limpiado sus escalones con cuidado, que había recogido sus documentos importantes sin que nadie se lo pidiera, no sabía cómo administrar medicinas a su hijo enfermo porque nadie le había enseñado a leer correctamente. Lo que vio después lo cambiaría para siempre. La mujer tomó una cuchara grande y la llenó completamente con el jarabe. Era demasiado. Sebastián lo sabía, mucho más de lo que un niño de esa edad debería tomar, pero ella no tenía manera de saberlo. Espere, susurró, pero su voz se perdió en la lluvia. Vio cómo la mujer acercó la cuchara a los labios del niño enfermo. Vio cómo Mateo la miraba con esperanza ciega, creyendo que su madre podía arreglar todo. Vio la desesperación en los ojos de ella, la manera en que sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por el miedo. Y entonces se dio cuenta de algo que lo golpeó como un martillazo en el pecho. No había más medicinas. Esa bolsa arrugada de la farmacia contenía todo lo que ella había podido comprar. Si se equivocaba con la dosis, si le daba demasiado o muy poco, no habría una segunda oportunidad. Sebastián empujó suavemente la puerta. El chirrido de las bisagras hizo que todos se volvieran hacia él. La mujer se quedó helada, la cuchara suspendida en el aire. Mateo se escondió detrás de su madre, sus ojos enormes fijos en el extraño que había aparecido en su puerta. «Por favor», murmuró Sebastián, y su voz sonó extraña hasta para él mismo. «Déjeme ayudar». La mujer lo miró por un momento que se sintió eterno. La lluvia golpeaba el techo de lámina con fuerza renovada, como si el cielo estuviera llorando por lo que estaba presenciando. «Señor», su voz era apenas un susurro. «Del edificio», explicó Sebastián, dando un paso cuidadoso hacia adelante. «Usted me ayudó con mis papeles. Ahora déjeme ayudarla a usted». Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. «Mi niño está muy enfermo», susurró. «No tengo dinero para el doctor. Solo pude comprar esto». Levantó la bolsa de medicinas. «Pero no sé si lo estoy haciendo bien». Sebastián se arrodilló junto al colchón. De cerca, pudo ver que el niño enfermo tenía la piel ardiendo de fiebre, los labios secos y agrietados. Respiraba con dificultad, su pequeño pecho subiendo y bajando de manera irregular. «¿Cómo se llama?», preguntó, tocando suavemente la frente del pequeño. «Miguel», respondió la mujer. «Y él es Mateo», señaló al gemelo sano. «Yo soy Esperanza». Esperanza. El nombre le pareció tanto una ironía como una profecía. «¿Qué medicinas le dieron en la farmacia, Esperanza?». Ella le mostró los frascos con manos temblorosas. Antibiótico líquido, paracetamol para la fiebre,
Un suero oral para la deshidratación. Todo correcto. Pero sin las instrucciones adecuadas, podrían ser inútiles o incluso peligrosos. Sebastián leyó cuidadosamente cada etiqueta. Tenía conocimientos médicos básicos. Había estudiado medicina durante 2 años antes de cambiar a administración de empresas. Suficiente para saber que estas medicinas podrían salvar al niño si se administraban correctamente. Media cucharadita es así, dijo, tomando la cuchara y mostrándole la medida exacta. Cada 6 horas significa 4 veces al día. ¿Tiene reloj? Esperanza negó con la cabeza. Sebastián se quitó el Patek Philippe de su muñeca. El reloj valía más que el salario anual de la mayoría de las personas. Pero en ese momento no significaba nada. Tome. Se lo puso en la muñeca delgada de Esperanza. Le enseñaré a usarlo para saber cuándo darle las medicinas. Esperanza miró el reloj como si fuera un objeto de otro mundo. No puedo aceptarlo, señor. Es muy fino. Esperanza. Sebastián la miró directamente a los ojos. Su hijo necesita estas medicinas a horarios exactos. El reloj es solo una herramienta. Pero eso no era todo lo que Miguel necesitaba, y Sebastián lo sabía. Lo que descubriría en los próximos minutos lo sacudiría hasta los cimientos. Mientras ayudaba a Esperanza a administrar la primera dosis de medicinas a Miguel, Sebastián notó algo que lo alarmó. El colchón donde yacía el niño estaba húmedo. No solo por el sudor, sino por goteras del techo. Las mantas que lo cubrían estaban empapadas. ¿El techo tiene goteras?, preguntó. Sí, señor. Cuando llueve fuerte, el agua se cuela por todas partes. Pero no tengo dinero para arreglarlo. Sebastián miró hacia arriba. A través de los agujeros en el techo de lámina, podía ver el cielo nocturno. La lluvia caía directamente sobre el lugar donde dormía un niño enfermo con fiebre alta. No puede quedarse aquí así, murmuró. No tengo otro lugar, señor. Sebastián se puso de pie. Caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. Su Mercedes relucía bajo la luz del farol, obscenamente lujoso en medio de esa pobreza. Podría llevárselos a un hospital privado ahora mismo. Podría resolver todo con una llamada telefónica y una tarjeta de crédito. Pero entonces se dio cuenta de algo más. ¿Dónde está el papá de los niños?, preguntó suavemente. La cara de Esperanza se ensombreció. Se fue cuando nacieron, susurró. Dijo que no podía mantener 2 bocas más, que yo me las arreglara sola. ¿Y no tiene familia? Mi mamá murió el año pasado. Mi papá, su voz se quebró. Mi papá me corrió de la casa cuando se enteró de que estaba embarazada. Dijo que había traído vergüenza a la familia. Sebastián sintió una rabia que no había experimentado en años. Esta mujer, que no podía tener más de 25 años, había sido abandonada por todos los que debieron protegerla. Y aún así, aquí estaba, luchando sola por sus hijos con una determinación que lo asombraba. ¿Cómo sobrevive?, preguntó. Limpio escaleras, lavo ropa, cuido niños cuando puedo. Pero Miguel ha estado enfermo mucho tiempo, y no he podido trabajar bien. Mateo a veces viene conmigo, pero es difícil. Sebastián miró a Mateo, que permanecía en silencio en una esquina, observando a su madre cuidar a su hermano gemelo. Había una madurez en esos ojos de 8 años que no debería existir. Era la mirada de un niño que había crecido demasiado rápido, que había visto demasiado sufrimiento. ¿Va a la escuela?, le preguntó directamente al niño. Mateo miró a su madre antes de responder. A veces, susurró, cuando mamá no necesita que me quede para cuidar a Miguel. El corazón de Sebastián se hizo pedazos. Un niño de 8 años que faltaba a la escuela para cuidar a su hermano enfermo. Una madre que sabía limpiar escaleras, pero no sabía leer las instrucciones de las medicinas. Un hogar donde la lluvia entraba libremente sobre un colchón donde yacía un niño con fiebre. Y entonces, Miguel abrió los ojos. Lo que Sebastián vio en esa mirada lo cambió para siempre. Los ojos de Miguel eran exactamente iguales a los de su hermano. O grandes, oscuros, llenos de una inocencia que contrastaba brutalmente con su situación. Pero había algo más. A pesar de la fiebre, a pesar del dolor que claramente estaba sintiendo, Miguel sonrió débilmente cuando vio a su madre inclinarse sobre él. «¿Ya no me duele tanto, mami?», murmuró con voz ronca. «Sí, mi amor», respondió Esperanza, acariciando su frente. «Las medicinas te van a curar». «¿Y el Señor nos va a ayudar?»,
Miguel miró hacia Sebastián, con esos ojos que parecían ver directamente al alma. Sebastián no pudo hablar por un momento. Había algo en la manera en que este niño enfermo, que tenía todos los motivos del mundo para estar amargado, para odiar la injusticia de su situación, aún podía sonreír y confiar en un extraño. Sí, finalmente logró decir, voy a ayudar. Pero no tenía idea de cuánto iba a cambiar su vida esa promesa. Miguel cerró los ojos nuevamente, pero Sebastián pudo ver que su respiración se había calmado un poco. Las medicinas estaban empezando a hacer efecto. Esperanza, dijo, volviéndose hacia la mujer que seguía arrodillada junto al colchón. ¿Cuánto tiempo lleva Miguel enfermo así? 3 semanas, respondió, sin levantar la vista de su hijo. Empezó con un resfriado, pero luego se puso peor. Mateo también se enfermó, pero él se curó rápido. Miguel siempre ha sido más delicado. ¿Ha visto un doctor? Esperanza alzó la vista, y Sebastián vio en sus ojos una mezcla de vergüenza y desesperación. Fui a la clínica pública, pero la lista de espera es de 2 meses. Fui al hospital, pero dijeron que necesitaba estudios, que cuestan mucho dinero. Un doctor particular me cobró 500 pesos solo por verlo, y me dijo que necesitaba análisis de sangre, radiografías. Su voz se quebró. No tengo ese dinero, señor. Gano 200 pesos a la semana cuando encuentro trabajo. Sebastián hizo cálculos mentales rápidos. 500 pesos era lo que él gastaba en una copa de vino en sus restaurantes favoritos. Los estudios que Miguel necesitaba probablemente costarían lo que él pagaba por una corbata. La magnitud de la injusticia lo golpeó como una bofetada. Mañana vamos al médico, dijo con una decisión que lo sorprendió. A un buen médico. Señor, yo no puedo pagarle. No me va a pagar nada, la interrumpió Sebastián. Usted me ayudó cuando yo necesitaba ayuda. Ahora me toca a mí. Esperanza lo miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué haría eso por nosotros? Ni siquiera nos conoce. Sebastián se quedó callado por un momento. Era una buena pregunta. ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué había seguido a esta mujer? ¿Por qué sentía que su vida había sido vacía hasta este momento? ¿Por qué?, dijo finalmente. A veces uno necesita recordar para qué sirve realmente el dinero. Pero había algo más, algo que no podía articular aún. Algo en la manera en que Miguel había confiado en él inmediatamente. En cómo Mateo lo miraba con esperanza cautelosa. En cómo Esperanza había aceptado su ayuda sin orgullo pero con dignidad. Era como si hubiera estado buscando algo durante años, sin saber qué era, y finalmente lo hubiera encontrado en el lugar más inesperado. La lluvia comenzó a amainar, pero las goteras siguieron goteando sobre el colchón. Sebastián se quitó el saco y lo puso sobre Miguel para mantenerlo seco. Necesitan salir de aquí esta noche, dijo. Miguel no puede recuperarse en estas condiciones. Pero señor, no tengo. Yo me encargo. Sebastián ya estaba sacando su teléfono. Conozco un lugar. Mientras marcaba el número de su asistente personal, Sebastián miró alrededor de la pequeña habitación. No había mucho que empacar, algunas ropas en una caja de cartón, unos juguetes gastados, fotografías pegadas a la pared con cinta adhesiva. Una de las fotografías llamó su atención. Era de los gemelos cuando eran bebés, durmiendo juntos en lo que parecía ser una cuna improvisada. Esperanza se veía apenas como una adolescente en la foto, pero sonreía con una felicidad que contrastaba con su cara actual. ¿Cuántos años tenía cuando nacieron?, preguntó. 16, respondió Esperanza. Era muy joven, lo sé, pero no me arrepiento de haberlos tenido. Son todo lo que tengo. 16 años. Sebastián trató de imaginar cómo había sido su vida a los 16. Escuela privada, vacaciones en Europa, un auto nuevo para su cumpleaños. Esta mujer a esa edad ya estaba criando gemelos sola, trabajando para sobrevivir, luchando contra un mundo que parecía decidido a derrotarla. Su asistente contestó al tercer timbrazo. Carmen, soy Sebastián. Necesito que reserves una suite en el Hotel Four Seasons para esta noche. Que tengan un médico en el hotel dentro de 1 hora. También necesito ropa para 2 niños de 8 años. Talla. Se volteó hacia Esperanza. No sé las tallas, señor. Siempre les compro la ropa más barata que encuentro. Sebastián calculó a ojo. Talla 8 para ambos.
y ropa para una mujer joven. Talla chica. Todo lo básico. Que lo lleven al hotel antes de que lleguemos. Colgó y se dirigió hacia el colchón donde Miguel descansaba. El niño se veía mejor. Su respiración era más regular. ¿Puedes caminar, Miguel?, preguntó suavemente. Miguel abrió los ojos y asintió débilmente. ¿Vamos a salir, mami?, preguntó. Sí, mi amor. El Señor nos va a llevar a un lugar mejor. ¿Un lugar donde no llueva adentro? La pregunta inocente de Miguel atravesó el corazón de Sebastián como una flecha. Un lugar donde no llueva adentro, confirmó. Mateo se acercó tímidamente. ¿Podemos llevar esto?, preguntó, mostrando un pequeño auto de juguete que claramente había visto mejores días. Podemos llevar todo lo que quieran, respondió Sebastián. Mientras Esperanza reunía sus pocas pertenencias, Sebastián salió a mover su auto más cerca de la casa. La lluvia había cesado casi completamente, dejando las calles brillando bajo las luces de los faroles. Cuando regresó encontró una escena que se quedó grabada en su memoria para siempre. Esperanza estaba arrodillada entre sus dos hijos, abrazándolos. Los tres formaban un círculo perfecto de amor incondicional, de familia verdadera. Mateo tenía su brazo protectoramente alrededor de su hermano gemelo, y Miguel sonreía débilmente pero con genuina felicidad. ¿Listos?, preguntó Sebastián suavemente. Se dirigieron hacia la puerta. Esperanza cargaba una bolsa pequeña con sus pertenencias. Sebastián llevaba a Miguel en brazos, y Mateo caminaba junto a ellos, con su auto de juguete apretado contra el pecho. Cuando llegaron al Mercedes, Mateo se detuvo en seco. ¿Ese es su carro, señor? Sí. Es el carro más bonito que he visto en mi vida. Sebastián abrió la puerta trasera. Los asientos de cuero alemán, la madera pulida, la tecnología integrada, todo parecía obscenamente lujoso comparado con la casa que acababan de dejar. Ayudó a acomodar a Miguel en el asiento trasero, con Esperanza a su lado. Mateo se sentó adelante, sus ojos enormes mientras exploraba el interior del auto. ¿Todos estos botones hacen algo?, preguntó, señalando el tablero. Cada uno, respondió Sebastián, arrancando el motor. Mientras se alejaban de la calle empedrada, Sebastián miró por el espejo retrovisor. La casa azul descascarada se perdía en la distancia, pero la imagen de lo que había visto ahí permanecía grabada en su mente. Un niño enfermo durmiendo en un colchón mojado. Una madre que no sabía leer pero que daría su vida por sus hijos. Un hermano de 8 años que cuidaba a su gemelo enfermo en lugar de ir a la escuela. Y él, Sebastián Montalvo, que hasta hace una hora había considerado que sus problemas más grandes eran las fusiones empresariales y los reportes trimestrales. Señor, la voz de Esperanza interrumpió sus pensamientos. ¿De verdad el doctor va a ver a Miguel esta noche? Sí, Esperanza, un muy buen doctor. ¿Y usted por qué hace esto? ¿Qué quiere de nosotros? Sebastián miró por el espejo retrovisor. Los ojos de Esperanza mostraban gratitud, pero también una cautela, que hablaba de demasiadas desilusiones, de demasiadas promesas rotas. No quiero nada, respondió honestamente. Solo quiero que Miguel se mejore. Pero mientras las luces de la ciudad pasaban por las ventanillas, Sebastián se dio cuenta de que eso no era completamente cierto. Sí quería algo. Quería entender por qué estos niños, que no tenían nada material, parecían más felices que él con toda su fortuna. Quería conocer el secreto de Esperanza, para seguir adelante, a pesar de que el mundo parecía conspirar en su contra. Quería recuperar algo que había perdido en algún punto de su vida exitosa, la capacidad de conectar realmente con otro ser humano. El Hotel Four Seasons apareció ante ellos, como un palacio iluminado. El portero se acercó inmediatamente al Mercedes, pero se detuvo cuando vio a la familia que Sebastián ayudaba a bajar del auto. ¿La suite está lista?, preguntó Sebastián. Sí, señor Montalvo. El médico ya está esperando. Mateo miraba el lobby del hotel con la boca abierta. Los mármoles, los cristales, las flores frescas, el personal uniformado, era un mundo completamente diferente al suyo. ¿Aquí vamos a dormir?, susurró. Aquí van a dormir, confirmó Sebastián. Pero entonces se dio cuenta de algo. No había planeado irse, no había considerado regresar a su penthouse solitario, a sus sábanas frías, a su vida vacía. Quería quedarse, asegurarse de que Miguel estuviera bien.
conocer más sobre esta familia que había cambiado algo fundamental en él en el espacio de una hora. El ascensor los llevó al piso 20. La suite era espectacular. 2 habitaciones, sala de estar, vista panorámica de la ciudad, y el médico ya esperando en la sala. El doctor Ramírez era uno de los mejores pediatras privados de la ciudad. Sebastián lo había contactado en ocasiones para los hijos de ejecutivos importantes. Nunca había venido a un hotel a medianoche para atender al hijo de una mujer que limpiaba escaleras. ¿Este es Miguel?, preguntó el doctor con profesionalismo cálido. Sebastián observó mientras el doctor Ramírez examinaba cuidadosamente al niño. Usó instrumentos que Sebastián reconoció, pero no sabría nombrar. Hizo preguntas específicas sobre síntomas. Tomó la temperatura y la presión arterial. ¿Desde cuándo tiene esa tos?, preguntó. 3 semanas, respondió Esperanza, traduciendo cuando Miguel no entendía alguna pregunta en términos médicos. ¿Ha tenido fiebre constante? Sí, doctor, muy alta en las noches. Sebastián notó cómo Esperanza respondía a cada pregunta con precisión. No era falta de inteligencia lo que había dificultado su acceso a la atención médica. Era falta de recursos y de un sistema que considerara a personas como ella. Después de 40 minutos, el doctor Ramírez terminó su examen. Miguel tiene una infección respiratoria severa, pero es tratable, explicó. Las medicinas que ya está tomando son correctas, pero necesita antibióticos más fuertes y algunos estudios para descartar complicaciones. ¿Qué tipo de estudios?, preguntó Sebastián. Análisis de sangre, una radiografía de tórax, posiblemente una tomografía si la infección ha llegado a los pulmones. Nada demasiado complicado, pero importante para asegurar que se recupere completamente. ¿Se puede hacer mañana? Se puede hacer ahora si usted quiere. Conozco un centro de diagnóstico que está abierto las 24 horas. Sebastián miró hacia Esperanza, que mantenía a Miguel en sus brazos. El niño se veía mejor después del examen. Como si simplemente saber que un doctor profesional se estaba ocupando de él le hubiera dado fuerzas. ¿Qué piensa, Esperanza? Si el doctor dice que es importante. Su voz mostró la lucha interna entre el agotamiento y la preocupación maternal. Es medianoche, observó Sebastián. Podemos hacerlo mañana temprano. La infección no va a empeorar en unas horas más, confirmó el doctor Ramírez. Con las medicinas que está tomando estará estable hasta mañana. Entonces mañana, decidió Sebastián. El doctor se despidió después de dejar instrucciones detalladas sobre la medicación y prometió regresar a las 8 de la mañana para llevar a Miguel a hacer los estudios. Cuando se quedaron solos en la suite, un silencio extraño se instaló entre ellos. Mateo exploraba la habitación con curiosidad reverente, tocando las cortinas de seda, probando la suavidad de los sillones, maravillándose con el tamaño de la televisión. Miguel se había quedado dormido en los brazos de su madre, su respiración finalmente regular y tranquila. Esperanza permanecía sentada en el borde del sofá, como si no se atreviera a relajarse completamente. Puede usar cualquiera de las habitaciones, dijo Sebastián. La ropa que pedí debe estar en los armarios. Señor Sebastián. Esperanza lo miró con una intensidad que lo sorprendió. ¿Por qué está haciendo esto? Era la segunda vez que le hacía esa pregunta. Y esta vez, Sebastián se tomó su tiempo para responder. ¿Sabe qué? Sebastián se sentó en el sillón frente a ella. Tengo 38 años. He construido un imperio empresarial. Tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Tengo casas, autos, obras de arte, todo lo que el dinero puede comprar. Hizo una pausa, mirando hacia la ventana donde las luces de la ciudad se extendían infinitamente. Pero hasta esta noche, no recordaba la última vez que me había sentido útil, de verdad útil para alguien. Esperanza lo escuchaba en silencio, meciendo suavemente a Miguel. Cuando usted recogió mis papeles el martes, lo hizo sin que nadie se lo pidiera. No esperaba nada a cambio. Solo vio que alguien necesitaba ayuda y ayudó. Sebastián la miró directamente. Yo había olvidado que eso era posible. Pero señor, usted seguramente ayuda a mucha gente con su empresa. No, la interrumpió Sebastián. Genero empleos, muevo dinero. Creo valor para los accionistas, pero no ayudo a las personas, no de verdad. Mateo se acercó tímidamente al sofá donde estaba su madre. ¿Puedo ver la televisión?,
preguntó en voz baja. Claro, respondió Sebastián, tomando el control remoto. ¿Qué te gusta ver? Caricaturas, pero solo las que no cuestan dinero extra. Sebastián sintió otra punzada en el pecho. Un niño de 8 años que tenía que preocuparse por el costo de ver televisión. Puso un canal de caricaturas, y Mateo se sentó en la alfombra, completamente absorto. Era la primera vez en la noche que lo veía comportarse como un niño normal de su edad. ¿Hace cuánto que no ven televisión?, preguntó Sebastián. Se nos descompuso hace como 6 meses, respondió Esperanza. Y no hemos tenido dinero para arreglarla. ¿Y Mateo nunca se queja? Nunca. Esperanza sonrió con orgullo maternal. Es un niño muy maduro. Sabe que hay cosas más importantes. Sebastián observó a Mateo riendo con las caricaturas. Su cara iluminada por primera vez en la noche. Se preguntó cuántas pequeñas alegrías habían tenido que sacrificar esta familia solo para sobrevivir. Esperanza, dijo suavemente. ¿Puedo preguntarle algo personal? Ella asintió. Nunca ha pensado en darse por vencida. La pregunta salió más cruda de lo que había pretendido. Pero Esperanza no se ofendió. En cambio, miró hacia Miguel, que dormía tranquilamente en sus brazos. Todos los días, admitió. Hay noches que lloro hasta que no me quedan lágrimas. Hay mañanas que no sé cómo vamos a comer ese día. Hay momentos que pienso que mis hijos estarían mejor con otra familia. Sebastián esperó. Pero entonces veo cómo Mateo cuida a su hermano. Veo cómo Miguel sonríe cuando está bien. Veo cómo me dicen te amo, mami, antes de dormir, aunque hayan pasado hambre ese día. Su voz se quebró ligeramente, y me doy cuenta de que ellos no necesitan que yo sea perfecta, solo necesitan que no me rinda. El silencio que siguió fue profundo. Sebastián había escuchado miles de presentaciones de negocios. Había cerrado tratos de millones de dólares. Había negociado con algunos de los hombres más poderosos del país, pero nunca había escuchado algo tan poderoso como esas palabras simples de una mujer que limpiaba escaleras. ¿Y usted, señor Sebastián?, preguntó Esperanza de repente. ¿Nunca se ha sentido solo? La pregunta lo tomó desprevenido. Era demasiado personal, demasiado directa, pero había algo en los ojos de Esperanza que lo invitaba a la honestidad. Siempre, respondió después de un momento. ¿Pero cómo? Usted tiene todo. Tengo cosas, corrigió Sebastián, pero las cosas no hacen compañía. Mi penthouse es perfecto, pero está vacío. Mi oficina está llena de gente, pero todos quieren algo de mí. Mi calendario está repleto, pero al final del día no tengo a nadie con quien compartir realmente mi día. Miró hacia Mateo, que seguía riéndose con las caricaturas. ¿Sabe cuándo fue la última vez que alguien se alegró genuinamente de verme llegar? No por mi dinero, no por lo que podía hacer por ellos, sino solo porque era yo. Esperanza no respondió, pero su silencio era compasivo. No puedo recordarlo, admitió Sebastián. En ese momento, Miguel se movió en los brazos de su madre y abrió los ojos. Miró alrededor de la habitación lujosa, luego a Sebastián, y sonrió. Señor Sebastián, murmuró con voz ronca pero más fuerte que antes. ¿Sí, Miguel? Gracias por ayudar a mi mami. Fueron 5 palabras simples, dichas por un niño enfermo que apenas lo conocía, pero golpearon a Sebastián con una fuerza que lo dejó sin aliento. Miguel volvió a cerrar los ojos, pero la sonrisa permaneció en su cara. Sebastián se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía debajo de él, millones de luces representando millones de vidas, millones de historias como la de Esperanza, que él nunca había considerado. Señor, la voz de Esperanza interrumpió sus pensamientos. ¿Está bien? Sebastián se dio cuenta de que tenía lágrimas en los ojos, lágrimas que no había derramado en años, quizás en décadas. Sí, respondió, pero su voz sonó extraña. Solo estoy procesando algunas cosas. Se quedaron en silencio por un rato más. Mateo eventualmente se quedó dormido en la alfombra, acurrucado, como un gatito. Esperanza lo levantó cuidadosamente y lo llevó a una de las habitaciones. Regresó con Miguel, quien también fue acostado en una cama que probablemente era más cómoda que cualquier lugar donde hubiera dormido en su vida. Cuando Esperanza regresó a la sala, encontró a Sebastián todavía de pie en la ventana. Los niños están dormidos, anunció suavemente. Bien. Señor Sebastián,
Usted debería irse a descansar también. Ha hecho suficiente por nosotros. Sebastián se volteó hacia ella. Esperanza se había cambiado la ropa empapada por una bata del hotel. Se veía joven, muy joven. Y Sebastián recordó que tenía solo 24 años. Una niña criando niños, enfrentando responsabilidades que habrían quebrado a personas mucho mayores. No quiero irme, dijo honestamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Sebastián luchó por encontrar las palabras. Porque en mi casa voy a despertar mañana. Y todo esto va a parecer un sueño. Voy a volver a mi vida de reuniones y reportes y números, y voy a olvidar lo que sentí esta noche. ¿Y qué sintió esta noche? Sebastián la miró por un largo momento. Que tal vez hay algo más importante que ganar dinero. Esperanza sonrió. Una sonrisa triste pero compasiva. Señor Sebastián, la vida que usted tiene no está mal. Ha trabajado duro para conseguirla. Solo, tal vez, podría encontrar maneras de usar lo que tiene para ayudar a más personas como nosotros. Como ustedes. Hay muchas familias como la nuestra. Muchas madres solteras que no saben cómo alimentar a sus hijos. Muchos niños que no pueden ir al doctor cuando se enferman. Muchas personas que trabajan duro pero no pueden salir adelante. Sebastián asintió lentamente. Sabía que tenía razón. Había visto las estadísticas. Había leído los reportes. Pero siempre habían sido solo números en documentos corporativos. Datos abstractos que informaban decisiones de inversión. ¿Me ayudaría?, preguntó de repente. ¿Cómo? A encontrar esas familias. A entender qué necesitan realmente. A hacer algo que importe. Esperanza lo miró con sorpresa. Señor, yo no sé nada de negocios o de organizaciones. Pero sabe de necesidad, sabe de luchar, sabe de no rendirse. Sebastián se acercó al sofá. Yo puedo aportar el dinero y los recursos. Usted puede enseñarme cómo usarlos de verdad. Era una propuesta impulsiva, nacida del torbellino de emociones que había experimentado esa noche. Pero mientras las palabras salían de su boca, Sebastián se dio cuenta de que nunca había estado más seguro de algo en su vida. ¿Está hablando en serio?, preguntó. Esperanza. Completamente en serio. Pero yo no tengo educación formal. No sé leer bien. No sé. Esperanza. Sebastián la interrumpió. Esta noche usted me enseñó más sobre valor, determinación y amor incondicional que lo que aprendí en años de universidad y escuelas de negocios. Creo que tiene mucho más que enseñarme. Esperanza se quedó callada por un momento, procesando la propuesta. ¿Y mis niños? Sus niños van a tener todo lo que necesiten. Educación, atención médica, oportunidades. Pero van a seguir siendo sus niños, y van a seguir aprendiendo de usted los valores que los van a hacer buenas personas. ¿Está seguro de esto, señor Sebastián? ¿No va a cambiar de opinión cuando regrese a su mundo? Sebastián pensó en la pregunta. Era válida. Era fácil ser generoso en medio de una crisis emocional. Era fácil hacer promesas cuando uno está conmovido. Lo difícil era mantener esas promesas cuando la emoción del momento pasara. No lo sé, admitió honestamente. No sé si voy a ser lo suficientemente fuerte para mantener esto cuando vuelva a mi rutina. Pero sé que quiero intentarlo. Y sé que necesito su ayuda para lograrlo. Esperanza lo estudió cuidadosamente, como si estuviera tratando de leer algo en su cara. ¿Puedo pedirle algo?, dijo finalmente. Lo que sea. Si va a hacer esto, hágalo bien. No a medias. Hay muchas personas como nosotros que han recibido promesas que no se cumplieron, que han sido ayudados por un día y luego olvidados. Sebastián asintió. No los voy a defraudar. Y una cosa más. Dígame, no nos convierta en su proyecto de caridad. Si vamos a hacer esto, que sea como socios, como iguales. La palabra iguales resonó en la mente de Sebastián. Esperanza, que vivía en una casa con goteras, y no sabía las tallas de ropa de sus hijos, que acababa de conocer a un extraño multimillonario unas horas antes, tenía la dignidad y la confianza para exigir ser tratada como igual. Era, pensó Sebastián, la primera vez en años que alguien le hablaba sin estar intimidado por su riqueza o poder. Socios, acordó, extendiendo su mano. Esperanza la estrechó, y Sebastián sintió las callosidades en sus palmas, evidencia de años de trabajo duro. ¿Sabe qué es lo más extraño?, dijo Sebastián. ¿Qué? Hace 8 horas,
Yo estaba en una cena evaluando la compra de otra empresa. El precio era $300 millones. Si cerraba el trato, aumentaría mi patrimonio neto en aproximadamente 50 millones. Esperanza lo miraba sin comprender completamente las cifras, pero escuchando atentamente. Decidí no comprarla, continuó Sebastián. Era una buena inversión, pero no me emocionaba. Y ahora estoy aquí, hablando de usar mi dinero para ayudar a familias que no conozco. Y es lo más emocionado que me he sentido en años. ¿No va a extrañar su vida antigua? Sebastián pensó en su penthouse vacío, en sus cenas solitarias, en sus fines de semana llenos de actividades que lo aburrían, pero que hacía por costumbre. ¿Qué voy a extrañar? ¿La soledad? ¿Las conversaciones superficiales? ¿Ganar dinero solo para ganar más dinero? Se levantó y caminó hacia las habitaciones donde dormían los niños. A través de la puerta entreabierta pudo ver a Miguel y Mateo durmiendo pacíficamente en la misma cama, acurrucados uno contra el otro como habían hecho probablemente toda su vida. ¿Sabe qué veo cuando los miro?, le preguntó a Esperanza, que se había acercado también. ¿Qué? Veo lo que significa realmente la riqueza. Esperanza no dijo nada, pero Sebastián pudo sentir que entendía. Ellos no tienen nada material, continuó, pero se tienen el uno al otro. Tienen su amor, tienen a usted, y eso vale más que todo lo que yo he acumulado. Señor Sebastián. Sebastián. Solo Sebastián. Sebastián, corrigió Esperanza. Sus cosas materiales no son malas. El problema no es tener dinero. El problema es cuando el dinero es lo único que se tiene. Sus palabras eran simples, pero contenían una sabiduría que Sebastián reconoció inmediatamente como verdadera. ¿Cómo lo sabe?, preguntó. ¿Cómo sabe tanto sobre la vida cuando es tan joven? Esperanza sonrió tristemente. Cuando no tienes dinero, aprendes rápido que hay cosas que no se pueden comprar. Y cuando luchas por sobrevivir cada día, aprendes a valorar lo que realmente importa. Sebastián cerró suavemente la puerta de la habitación donde dormían los niños. ¿Puedo hacerle una pregunta personal?, dijo. Ya me ha hecho varias, respondió Esperanza con una sonrisa. ¿Es feliz? La pregunta pareció sorprenderla. ¿Feliz? Sí. A pesar de todo lo que ha pasado, de todas las dificultades, ¿es feliz? Esperanza se quedó pensativa por un momento. ¿Sabe qué? Sí, y no siempre. No todos los días. Hay días que es muy difícil. Pero cuando veo a mis hijos riendo, cuando los abrazo antes de dormir, cuando Miguel me dice que me ama, sí, soy feliz. ¿Y yo?, preguntó Sebastián. ¿Cree que soy feliz? Esperanza lo miró cuidadosamente antes de responder. Creo que está empezando a hacerlo. Sus palabras resonaron en el silencio de la suite lujosa. O fuera, la ciudad seguía despierta. Millones de personas viviendo sus propias historias de lucha, amor, pérdida y esperanza. Es muy tarde, dijo Esperanza finalmente. Debería descansar. Va a estar bien aquí. ¿Necesita algo? Estamos bien, mejor de lo que hemos estado en mucho tiempo. Sebastián asintió, pero no se movió hacia la puerta. Esperanza, dijo. ¿Por qué? Por recordarme quién solía ser, o quién podría llegar a ser. Esperanza sonrió. Gracias a usted también, por demostrarme que hay personas buenas en el mundo, que no todos olvidan de dónde vienen. Sebastián se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el picaporte. ¿Esperanza? ¿Sí? Mañana, después de que veamos al doctor, ¿le gustaría que fuéramos a ver algunas escuelas para los niños? Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas. ¿Escuelas buenas? Las mejores escuelas. ¿Y cree que nos van a aceptar? Van a aceptarlos, la interrumpió Sebastián. Y si por alguna razón no lo hacen, construiré una escuela nueva. No era una bravata vacía. Por primera vez en años, Sebastián había encontrado algo en lo que realmente quería gastar su dinero. Buenas noches, Esperanza. Buenas noches, Sebastián. Sebastián salió de la suite y caminó hacia los ascensores, pero cuando las puertas se abrieron, no entró. En lugar de eso, se dirigió hacia el lobby. ¿Necesita algo, señor Montalvo?, preguntó el conserje de la noche. Sí, respondió Sebastián. Necesito que me consiga información sobre fundaciones de asistencia social en la ciudad, todas las que pueda encontrar.
y también información sobre programas gubernamentales para familias de bajos recursos. Esta noche, señor, esta noche. El conserje, entrenado para no hacer preguntas sobre las peticiones extrañas de los huéspedes VIP, Sebastián se sentó en uno de los sillones del lobby y sacó su teléfono. Tenía varios mensajes de trabajo, algunos correos urgentes, 2 llamadas perdidas de inversores importantes. Los ignoró todos. En lugar de eso, abrió una nueva nota y comenzó a escribir. Plan para ayuda social, ideas iniciales. Programa de atención médica para familias de bajos recursos. Becas educativas integrales. Programas de capacitación laboral. Microcréditos para emprendimientos familiares. Construcción de vivienda digna. Programa de alimentación infantil. La lista creció rápidamente. Cada idea llevaba a 2 más. Por primera vez en años, Sebastián sentía que su mente empresarial estaba enfocada en algo que realmente importaba. El conserje regresó con una carpeta llena de información impresa. Aquí está todo lo que pude encontrar, señor Montalvo. Sebastián tomó la carpeta y comenzó a revisar. Había docenas de organizaciones, algunas grandes y establecidas, otras pequeñas y locales, programas gubernamentales que parecían perderse en burocracia, iniciativas privadas que habían comenzado con buenas intenciones, pero se habían quedado sin fondos. Había mucho trabajo por hacer, mucho que aprender, muchas maneras de ayudar. Sebastián miró hacia el techo, sabiendo que 3 pisos arriba dormía una familia que había cambiado su vida en una noche. Miguel, cuya sonrisa inocente le había recordado que el dinero solo servía cuando se usaba para algo bueno. Mateo, cuya madurez prematura le había mostrado el costo real de la pobreza. Y Esperanza, cuya fortaleza y dignidad le habían enseñado que el verdadero valor de una persona no tenía nada que ver con su cuenta bancaria. Era casi las 3 de la mañana cuando Sebastián finalmente subió a su habitación en el mismo hotel. Pero no tenía sueño. Su mente estaba demasiado activa, demasiado llena de planes y posibilidades. Se duchó y se puso una bata del hotel. Luego se sentó en su terraza privada, mirando la ciudad que se extendía infinitamente ante él. Por primera vez en años, no se sentía solo. Por primera vez en años, tenía algo que esperar con ansias al día siguiente. Por primera vez en años, Sebastián Montalvo tenía un propósito que iba más allá de generar más riqueza. Y todo había comenzado con una mujer que recogió sus papeles sin que nadie se lo pidiera, y que ahora le había dado la oportunidad de recoger los pedazos de su propia vida. El sol comenzaba a asomar tímidamente en el horizonte cuando Sebastián finalmente se quedó dormido en su sillón de la terraza, con la carpeta de organizaciones benéficas aún en sus manos. Pero su sueño fue interrumpido 2 horas después por el sonido de su teléfono. Era el doctor Ramírez. «Sebastián, necesito que venga al hospital inmediatamente». «¿Qué pasa? ¿Es Miguel?» «Sí. Su condición se ha complicado durante la noche. Necesitamos hacer los estudios ahora. Y hay algo más que necesito decirle». El corazón de Sebastián se detuvo. «¿Qué cosa?» «Es mejor que hablemos en persona. ¿Puede traer a la madre? Voy para allá». Sebastián colgó el teléfono con manos temblorosas. Se vistió rápidamente y subió corriendo los 3 pisos hasta la suite donde dormía la familia. Tocó suavemente la puerta. Esperanza abrió inmediatamente, como si no hubiera dormido. «Sebastián, ¿qué pasa? Tenemos que ir al hospital. Ahora». La cara de Esperanza se descompuso. «Miguel, el doctor dice que su condición se complicó. Necesitamos hacer los estudios ya». Esperanza despertó rápidamente a los niños. Miguel se veía peor que la noche anterior. Su piel tenía un tono grisáceo y su respiración era laboriosa. El trayecto al hospital fue una pesadilla silenciosa. Miguel iba en brazos de su madre, demasiado débil para mantener los ojos abiertos. Mateo se aferraba a la mano de Sebastián, sus ojos grandes llenos de miedo. «¿Se va a morir mi hermano?», preguntó en un susurro. «No», respondió Sebastián con más firmeza de la que sentía. «No vamos a permitir que eso pase». Pero mientras las calles de la ciudad pasaban borrosas por las ventanillas, Sebastián se dio cuenta de que había algo que el doctor Ramírez no le había dicho por teléfono, algo importante, algo que requería una conversación cara a cara. Y tuvo la terrible sensación de que su mundo,
que había comenzado a reconstruirse la noche anterior, estaba a punto de ser sacudido una vez más. Lo que no sabía era que el doctor Ramírez había descubierto algo en los análisis preliminares de Miguel, que cambiaría no solo el tratamiento médico, sino toda la historia que Sebastián creía conocer sobre esta familia. Un secreto que Esperanza había guardado durante 8 años. Un secreto que conectaba a Miguel y Mateo con Sebastián, de una manera que él nunca podría haber imaginado. El hospital apareció ante ellos, como una fortaleza blanca contra el cielo gris del amanecer. Y Sebastián tuvo la premonición de que nada volvería a ser igual después de cruzar esas puertas automáticas. Las puertas automáticas del hospital se abrieron con un silbido mecánico que a Sebastián le sonó como un presagio. El olor a desinfectante y medicinas golpeó sus sentidos mientras cargaba a Miguel en brazos, sintiendo cómo el pequeño cuerpo temblaba con cada respiración laboriosa. Esperanza caminaba a su lado, su rostro pálido como el mármol, sosteniendo la mano de Mateo que no había soltado desde que salieron del hotel. Sus ojos estaban fijos en Miguel, y Sebastián podía ver el miedo crudo que intentaba esconder por el bien de su hijo sano. Por aquí, los dirigió una enfermera que los esperaba en la entrada. El doctor Ramírez está en la sala de emergencias. El trayecto por los pasillos interminables se sintió como una eternidad. Sebastián había estado en hospitales antes, chequeos ejecutivos anuales, visitas protocolarias, cuando algún empleado importante se lastimaba, pero nunca había sentido esta urgencia desesperada, este miedo que le roía las entrañas. No sabía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo para siempre. El doctor Ramírez los esperaba junto a una camilla en una sala privada. Su expresión era seria, pero había algo más en sus ojos, algo que Sebastián no pudo identificar. ¿Cómo está?, preguntó Esperanza inmediatamente mientras depositaban a Miguel en la camilla. Estable por ahora, respondió el doctor, pero su tono no era tranquilizador. Pero necesitamos hablar. Los tres. Señaló hacia una pequeña oficina adjunta. Mateo se quedó junto a la camilla de su hermano, susurrándole palabras de aliento que rompían el corazón. En la oficina, el doctor Ramírez cerró la puerta y se sentó frente a ellos. Tenía una carpeta en las manos, que no había estado ahí la noche anterior. Los análisis preliminares que hice anoche mostraron algo inesperado. Comenzó, abriendo la carpeta. Miguel tiene una condición que va más allá de la infección respiratoria. Sebastián sintió que el mundo se inclinaba. ¿Qué tipo de condición?, preguntó con voz ronca. Anemia aplásica severa. Su médula ósea no está produciendo suficientes células sanguíneas. Es por eso que ha estado tan débil. Por eso las infecciones lo afectan tanto. Esperanza se llevó las manos a la boca. ¿Eso significa? Significa que necesita un trasplante de médula ósea. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián había escuchado sobre trasplantes de médula ósea. Sabía que encontrar un donante compatible era extremadamente difícil. Sabía que era costoso. Sabía que no todos sobrevivían. ¿Qué posibilidades tiene de encontrar un donante?, preguntó. El doctor Ramírez los miró de una manera extraña. Esa es la parte que necesito explicarles, dijo lentamente. Para encontrar un donante compatible, necesitamos examinar primero a los familiares cercanos, hermanos, padres, tíos. Pero Miguel solo tiene a Mateo y a mí, dijo Esperanza, y yo ya me hice pruebas cuando Mateo se enfermó de pequeño. No soy compatible. ¿Y el padre de los niños? No sabemos dónde está, respondió Esperanza rápidamente. Demasiado rápidamente. El doctor Ramírez asintió, pero siguió mirándolos de esa manera extraña. Bueno, hay otra cosa. Cuando procesé la sangre de Miguel anoche, encontré algunos marcadores genéticos muy específicos. Son marcadores que solo aparecen en ciertas familias, generaciones específicas. Sebastián fruncía el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que decidí hacer una prueba adicional. El doctor Ramírez sacó un papel de la carpeta. Comparé los marcadores de Miguel con una base de datos médica que tenemos aquí en el hospital. El corazón de Sebastián comenzó a latir más rápido sin saber por qué. Sebastián, usted se hizo análisis aquí hace 3 años, para su chequeo ejecutivo anual. Sí, pero no veo qué. Los marcadores coinciden. El mundo se detuvo. ¿Qué quiere decir con que coinciden?
preguntó Sebastián. Pero había algo en su voz que sonaba diferente, como si ya supiera la respuesta. Quiero decir que usted y Miguel comparten marcadores genéticos que solo son posibles entre familiares directos, hermanos, padres, hijos, o tíos y sobrinos. Sebastián se puso de pie tan abruptamente que la silla se volcó. Eso es imposible. Yo no tengo familia. Mis padres murieron cuando era muy pequeño. No tengo hermanos. Se detuvo. Algo en la cara de Esperanza hizo que las palabras se le atoraran en la garganta. Ella estaba llorando. No eran lágrimas de tristeza por Miguel. Eran lágrimas de algo mucho más profundo. Lágrimas de años de secretos guardados. Esperanza. La voz de Sebastián era apenas un susurro. ¿Qué está pasando? Esperanza se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban. Esperanza, repitió Sebastián, pero esta vez con más firmeza. Lentamente, ella alzó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero había algo más en ellos. Había reconocimiento, había dolor, había culpa. ¿Cuál es su apellido completo?, preguntó el doctor Ramírez suavemente. Esperanza Morales, respondió ella con voz quebrada. ¿Ese es su apellido de nacimiento? Esperanza se quedó callada por un momento que se sintió eterno. No, susurró finalmente. Morales es el apellido que me dieron en el orfanato. Mi apellido de nacimiento era Montalvo. Sebastián sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. ¿Qué dijiste? Sebastián. Esperanza lo miró directamente por primera vez desde que habían entrado a la oficina. Yo soy tu hermana. El mundo se desplomó. Sebastián se quedó inmóvil, procesando palabras que no podían ser reales. Su mente se negaba a aceptar lo que acababa de escuchar. Eso es imposible, murmuró. Yo no tengo hermana. Los Montalvo me adoptaron cuando tenía 4 años. Era hijo único. Siempre fui hijo único. ¿No? Esperanza se puso de pie, temblando. Teníamos 2 años de diferencia. Tú tenías 4. Yo tenía 2, cuando nuestros padres murieron en el accidente. Sebastián retrocedió como si las palabras fueran físicamente dolorosas. No. Si tuviera una hermana, lo sabría. Los Montalvo me lo habrían dicho. ¿Te habrían qué? La voz de Esperanza se quebró. ¿Te habrían dicho que tenías una hermana pequeña que no servía para su imagen perfecta de familia? ¿Te habrían dicho que había otra niña que también necesitaba un hogar? La oficina se llenó de un silencio tan denso que Sebastián podía escuchar su propio corazón latiendo violentamente. Los Montalvo querían un niño, continuó Esperanza, las palabras saliendo ahora como un río contenido durante años. Un heredero, alguien que pudiera continuar su apellido, su empresa. Una niña pequeña no encajaba en sus planes. ¿Cómo sabes todo eso? Sebastián se sentó pesadamente, sintiendo que las piernas no lo sostenían. Porque pregunté. Durante años pregunté. Cuando crecí, cuando salí del orfanato, busqué información sobre el accidente, sobre qué había pasado con mi hermano. Sebastián la miró con ojos que no podían procesar lo que estaba escuchando. ¿Sabías quién era yo? ¿Desde cuándo? Desde siempre, susurró Esperanza. Tu foto salía en las revistas, en los periódicos. Sebastián Montalvo, el empresario más joven en alcanzar el éxito. Sebastián Montalvo, el genio de los negocios. Sebastián Montalvo, mi hermano mayor que no sabía que tenía una hermana. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Esperanza ahora. ¿Por qué? La voz de Sebastián era apenas audible. ¿Por qué nunca me dijiste? ¿Qué te iba a decir? Esperanza. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Hola. Soy la hermana que nunca supiste que tenías. La que limpia escaleras mientras tú tienes reuniones en el último piso. La que no sabe leer bien mientras tú diriges una empresa. Sebastián se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro de la pequeña oficina. Pero cuando me ayudaste con los papeles, cuando nos conocimos. No nos conocimos ese día, lo interrumpió Esperanza. Yo te había estado observando durante meses. Sabía tus horarios. Sabía cuándo salías del edificio. Ese día no fue casualidad, que estuviera limpiando justo cuando tú salías. La revelación golpeó a Sebastián como una bofetada. ¿Me estabas siguiendo? Tratando de encontrar el valor para hablarte, corrigió Esperanza. Pero cada vez que te veía,
Cada vez que veía tu auto, tu traje, la manera en que la gente se comportaba a tu alrededor, me daba cuenta de lo diferentes que éramos. Sebastián se detuvo y la miró fijamente. Entonces, cuando tropecé, vi mi oportunidad. Pensé que tal vez, si te ayudaba, si mostraba que era una buena persona, tal vez podrías, no sé, tal vez podrías aceptarme. ¿Aceptarte? Sebastián se acercó a ella. ¿Aceptarte? Eres mi hermana. Eres. Se detuvo. La magnitud de la situación golpeándolo completamente. Dios mío, murmuró. Miguel y Mateo. Ellos son tus sobrinos, terminó Esperanza. Sebastián se sentó nuevamente, poniendo la cabeza entre las manos. Mis sobrinos han estado viviendo en la pobreza. Mi hermana ha estado luchando sola. Y yo, su voz se quebró. Y yo he estado quejándome de lo solo que me sentía. El doctor Ramírez, que había permanecido en silencio durante la revelación, se aclaró la garganta suavemente. Hay algo más, dijo. Sebastián y Esperanza lo miraron. Los análisis muestran que Sebastián es un donante, compatible perfecto para Miguel. La compatibilidad entre tío y sobrino es del 98%. Es casi milagroso. ¿Qué significa eso?, preguntó Esperanza. Significa que Sebastián puede salvar la vida de Miguel. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este estaba cargado de esperanza, de posibilidad, de una segunda oportunidad que ninguno de ellos había esperado. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Sebastián inmediatamente. El procedimiento para el donante es relativamente simple, explicó el doctor Ramírez. Unas inyecciones para estimular la producción de células madre, luego una extracción que toma unas horas. Para Miguel será más complicado, pero con su médula ósea, sus posibilidades de supervivencia son excelentes. ¿Cuándo podemos empezar? Ahora mismo, si están listos. Sebastián miró a Esperanza. Había tantas cosas que decir, tantas preguntas que hacer, tanto dolor y tanta pérdida que procesar. Pero en ese momento, solo una cosa importaba. Esperanza, dijo suavemente. ¿Me deja salvar a nuestro sobrino? Esperanza se cubrió la cara con las manos y sollozó. Cuando finalmente habló, su voz estaba llena de un alivio que había estado conteniendo durante años. Sí, susurró. Sí, por favor. Sebastián se acercó a ella, y por primera vez en 34 años, abrazó a su hermana pequeña. Esperanza era más menuda de lo que recordaba, pero en sus brazos sintió algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Sintió familia, sintió pertenencia, sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Lo siento, murmuró en su oído. Siento no haberte buscado. Siento no haber sabido. Siento todo lo que has pasado sola. No sabías, respondió Esperanza entre sollozos. No podía saberlo. Pero debería haber sabido. Debería haber preguntado más sobre mis padres biológicos. Debería haber. Sebastián. Esperanza se separó de él y lo miró a los ojos. No importa lo que debería haber pasado. Importa lo que pasa ahora. Sebastián asintió, secándose los ojos. Tienes razón. Y lo que pasa ahora es que vamos a salvar a Miguel. Y después vamos a ser una familia. Una familia. Esperanza lo miró con esperanza cautelosa. Hermana, Sebastián tomó sus manos entre las suyas. He estado solo toda mi vida. Pensé que tenía todo, pero me faltaba lo más importante. Me faltabas tú. Me faltaban mis sobrinos. Se dirigió hacia la puerta de la oficina, pero se detuvo. Y una cosa más, dijo sin voltear a verla. ¿Qué? Nunca más vas a limpiar escaleras, a menos que quieras hacerlo. Esperanza rió entre lágrimas. ¿Y qué voy a hacer entonces? Sebastián se volteó hacia ella con una sonrisa que transformó completamente su cara. Vas a ayudarme a dirigir la fundación más grande de ayuda social que este país haya visto. Vas a ser mi socia, mi codirectora, mi hermana. Sebastián, yo no sé nada de... Tú sabes lo que yo nunca supe, la interrumpió. Sabes lo que significa realmente necesitar ayuda. Sabes cómo es luchar. Sabes cómo es criar niños con amor, aunque no tengas recursos. Eso vale más que cualquier título universitario. Esperanza lo miró por un momento largo, procesando no solo las palabras, sino el futuro que representaban.
¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Salieron de la oficina juntos. En la sala, encontraron a Mateo sentado junto a la camilla de Miguel, contándole una historia en voz baja para mantenerlo despierto. «Mami», Mateo alzó la vista cuando los vio. «¿Ya saben cómo curar a Miguel?» Sebastián se arrodilló junto a la camilla, al nivel de los ojos de sus sobrinos. «Sí», dijo con voz firme. «Sé exactamente cómo curarlo». «¿De verdad?» Los ojos de Mateo se llenaron de esperanza. «De verdad, porque resulta que soy familia de ustedes. Soy el hermano de su mamá». Mateo lo miró confundido. «¿Eso significa que usted es nuestro tío?» «Significa exactamente eso». Miguel, que había estado escuchando con los ojos cerrados, los abrió lentamente. «Tío Sebastián», murmuró. «Sí, Miguel. Eso significa que ya no vamos a estar solos». La pregunta inocente atravesó el corazón de Sebastián como una flecha. «Significa que nunca más van a estar solos», respondió, tomando la mano pequeña y frágil de Miguel. «Significa que tienen una familia grande ahora. Significa que vamos a cuidarnos unos a otros para siempre». Miguel sonrió débilmente. «Me gusta tener un tío. Y a mí me gusta tener sobrinos». El doctor Ramírez se acercó con una enfermera. «¿Listos para empezar?» Sebastián se puso de pie y miró a su hermana, a sus sobrinos, a esta familia que había perdido y encontrado en el espacio de una noche. «Más que listos», respondió. Pero mientras caminaban hacia la sala de preparación, Sebastián no sabía que el proceso de salvar la vida de Miguel también revelaría otro secreto familiar, un secreto que estaba guardado en los archivos del orfanato donde creció Esperanza. Un secreto sobre por qué realmente habían sido separados cuando eran niños. Un secreto que mostraría que los Montalvo no solo habían elegido adoptarlo a él por preferencia, sino que habían hecho algo mucho más terrible para asegurarse de que Esperanza nunca pudiera encontrarlo. Y cuando ese secreto saliera a la luz, Sebastián tendría que decidir entre la familia que lo crió y la familia que acababa de recuperar. 3 semanas después del trasplante, Miguel corría por el jardín de la nueva casa que Sebastián había comprado para su familia recién reunida. Sus mejillas habían recuperado el color rosado de la salud, y su risa resonaba como música en el aire matutino. Sebastián observaba desde la terraza, sosteniendo una taza de café, y sintiendo una paz que nunca había conocido. Esperanza se acercó, y se sentó a su lado, seguida por Mateo, que llevaba sus libros nuevos de la escuela privada donde ahora estudiaba. «Los resultados llegaron esta mañana», dijo Esperanza, mostrándole un sobre manila, los últimos análisis de Miguel. Sebastián abrió el sobre con manos que ya no temblaban como hacía 3 semanas. El doctor Ramírez había sido claro. Si Miguel pasaba las primeras 3 semanas sin complicaciones, estaría completamente curado. «Remisión completa», leyó en voz alta. «No hay rastros de la enfermedad. Médula ósea funcionando perfectamente». Esperanza se cubrió la cara con las manos y lloró lágrimas de alivio puro. «Ya está», murmuró Sebastián, abrazando a su hermana. «Ya pasó todo». Pero Esperanza alzó la vista con una expresión que Sebastián ya conocía. Era la misma expresión que había tenido en el hospital cuando les revelaron que eran hermanos. «¿Qué pasa?», preguntó. «Hay algo más en el sobre», dijo ella con voz temblorosa. Sebastián revisó y encontró una segunda carta, esta del director del orfanato donde había crecido Esperanza. Su corazón se aceleró. «¿Qué dice?» «Léela tú», pidió Esperanza. «Yo no puedo». Sebastián abrió la carta con cuidado. Mientras leía, su expresión cambió gradualmente de curiosidad a shock, y finalmente a una rabia fría que Esperanza nunca había visto en él. «Sebastián, ¿qué dice?» Sebastián cerró los ojos y respiró profundamente antes de hablar. «Dice que los Montalvo no solo me adoptaron a mí». Su voz era peligrosamente controlada. «Pagaron al orfanato para falsificar los registros, para hacer que pareciera que tú habías muerto en el accidente también. El mundo se detuvo». «¿Qué?» «Pagaron 500,000 pesos en 1995 para asegurarse de que nadie pudiera encontrarte nunca, para que yo nunca supiera que tenía una hermana». Esperanza se puso de pie tan abruptamente que casi se desmaya. «Ellos sabían de mí deliberadamente. Querían un heredero perfecto». Sebastián se levantó también,
arrugando la carta en su puño, sin complicaciones, sin familia biológica que pudiera reclamar algo del patrimonio después. La magnitud de la traición los golpeó a ambos simultáneamente. 34 años, susurró Esperanza. 34 años, pensé que estaba sola en el mundo. Sebastián caminó hacia el borde de la terraza, mirando hacia la ciudad que se extendía a lo lejos. Podía ver las torres de su empresa, el imperio que había construido con el apellido Montalvo. Un apellido que ahora sabía que representaba una mentira. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Esperanza suavemente. Sebastián se volteó hacia ella. En sus ojos había una determinación, que ella reconoció inmediatamente. Era la misma determinación que ella había tenido que desarrollar para sobrevivir todos estos años. Voy a confrontarlos. El Mercedes se detuvo frente a la mansión Montalvo en Polanco exactamente al mediodía. Sebastián había llamado esa mañana para anunciar que vendría con noticias importantes sobre la familia. Eduardo Montalvo, ahora de 72 años, y su esposa Carmen de 68, lo esperaban en la biblioteca principal. Habían sido sus padres durante 34 años. Le habían dado todo: educación, oportunidades, amor, o lo que él había creído que era amor. Sebastián, hijo, Eduardo se acercó con los brazos abiertos. ¿A qué debemos esta visita tan formal? Sebastián no aceptó el abrazo. En cambio, colocó la carta del orfanato sobre la mesa de caoba que había dominado su infancia. Siéntense, dijo con una calma que helaba la sangre. Eduardo y Carmen intercambiaron miradas preocupadas, pero obedecieron. ¿Qué es esto?, preguntó Carmen, señalando la carta. Es la confesión de un director de orfanato que lleva 30 años guardando un secreto, respondió Sebastián. Un secreto sobre una niña de 2 años llamada Esperanza Montalvo. El color desapareció de las caras de ambos ancianos. Sebastián, comenzó Eduardo. ¿Sabían ustedes que yo tenía una hermana? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. ¿Sabían que había una niña pequeña que también perdió a sus padres en ese accidente? ¿Una niña que también necesitaba una familia? Hijo, puedes explicarlo, intentó Carmen. 34 años, explotó Sebastián, toda su calma controlada evaporándose. 34 años, mi hermana vivió pensando que estaba sola. 34 años, crió a sus hijos en la pobreza, mientras yo vivía en mansiones. Se acercó al escritorio donde Eduardo solía hacer negocios. ¿Saben lo que sufrió? ¿Saben que tuvo que abandonar la escuela para trabajar? ¿Que tuvo hijos a los 16 años porque no tenía a nadie que la protegiera? ¿Que uno de esos niños casi muere porque ella no podía pagar un médico? Sebastián, por favor entiende, suplicó Eduardo. Queríamos darte la mejor vida posible. Una familia completa sin complicaciones. ¿Sin complicaciones? Sebastián se rió amargamente. ¿Eso era ella para ustedes? ¿Una complicación? Era una niña pequeña, dijo Carmen defensivamente. No habría encajado en nuestros planes. Teníamos una imagen que mantener, un futuro que construir para ti, un futuro construido sobre la destrucción del futuro de mi hermana. Sebastián caminó hacia la ventana desde donde se veía el jardín, perfectamente manicurado donde había jugado de niño. ¿Saben qué es lo más cruel de todo esto?, dijo sin voltear a verlos. Que siempre me dijeron que la familia era lo más importante, que la sangre era más fuerte que cualquier otra cosa, que los Montalvo nos cuidábamos unos a otros. Se volteó hacia ellos, con ojos que brillaban de lágrimas contenidas. Pero cuando tuvieron la oportunidad de demostrar esos valores, cuando pudieron salvar a una niña pequeña que era mi sangre, la abandonaron. Sebastián, por favor. Eduardo se puso de pie. Somos tu familia. Te criamos. Te amamos. ¿Me amaron? Sebastián los miró fijamente. ¿O amaron la idea de tener un heredero perfecto? ¿Alguien que continuara su apellido sin preguntas inconvenientes? El silencio se extendió como una herida abierta. ¿Saben cómo se llama mi hermana ahora?, preguntó Sebastián. No queremos saber, murmuró Carmen. Esperanza, dijo Sebastián con voz firme. Se llama Esperanza, y tiene 2 hijos, Miguel y Mateo, sus nietos, los nietos que ustedes decidieron que no merecían existir. Eduardo se sentó pesadamente en su sillón. ¿Qué quieres de nosotros, Sebastián?
Sebastián se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el picaporte. No quiero nada de ustedes, dijo sin voltear. Pero sí quiero que sepan algo. Hizo una pausa. Voy a cambiar mi apellido de vuelta a mi apellido de nacimiento. Voy a transferir la empresa a un fideicomiso que beneficia a familias como la de mi hermana. Y voy a asegurarme de que todo el mundo sepa exactamente qué tipo de personas son ustedes. Se volteó una última vez. Y lo más importante, nunca más van a ver a Esperanza, Miguel, Mateo o a mí. Tuvieron la oportunidad de ser una familia real hace 34 años. La desperdiciaron. Sebastián, espera, gritó Eduardo. Pero la puerta ya se había cerrado. Esa noche, Sebastián regresó a la casa donde lo esperaba su verdadera familia. Encontró a Esperanza ayudando a Mateo con la tarea, mientras Miguel veía caricaturas en el sofá, completamente recuperado. ¿Cómo estuvo?, preguntó Esperanza cuando lo vio entrar. Liberador, respondió Sebastián, sentándose junto a Miguel y revolviendo su cabello. ¿Cómo estás, campeón? Tío Sebastián, mira lo que aprendí en la escuela. Miguel le mostró un dibujo de una familia, una mamá, 2 niños y un hombre alto con corbata. ¿Quién es este?, preguntó Sebastián señalando al hombre de la corbata. Eres tú, respondió Miguel con una sonrisa. Eres nuestro tío que nos salvó. Sebastián sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Sabes qué, Miguel? Ustedes también me salvaron a mí. Esperanza se acercó y se sentó junto a ellos. ¿Qué pasó con los Montalvo? Ya no forman parte de nuestras vidas, respondió Sebastián. Pero nosotros sí formamos parte de las vidas de muchas otras familias. ¿Qué quieres decir? Sebastián sonrió y sacó su teléfono, mostrándole una página web. Fundación Esperanza, leyó ella en voz alta. No ayuda integral para familias en situación vulnerable. Ya tenemos 150 familias registradas, explicó Sebastián. Atención médica gratuita, becas educativas, programas de vivienda, capacitación laboral, todo coordinado por ti, si aceptas. Esperanza miró la pantalla con los ojos enormes. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y hay algo más? Sebastián se puso de pie y sacó un sobre de su saco. Los papeles legales llegaron esta tarde. Oficialmente ya no soy Sebastián Montalvo. Entonces, ¿quién eres? Sebastián García, respondió con una sonrisa. Como nuestros padres biológicos, como debería haber sido siempre. Esperanza se cubrió la boca con las manos. ¿Y la empresa? Sigue funcionando, pero ahora todos los beneficios van directo a la fundación. Vamos a ser la organización de ayuda social más grande del país. ¿Y nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Sebastián miró a su hermana, a sus sobrinos, a esta familia que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Vamos a ser felices, dijo simplemente. Vamos a ser una familia. Vamos a asegurarnos de que ningún niño como ustedes tenga que pasar por lo que pasaron. Y vamos a demostrar que el amor verdadero es más fuerte que cualquier cantidad de dinero. Mateo alzó la vista desde su tarea. Tío Sebastián. ¿Sí? ¿Esto significa que nunca más vamos a estar tristes? Sebastián se arrodilló frente a él. Significa que cuando estemos tristes, no vamos a estar solos. Significa que vamos a cuidarnos unos a otros. Significa que somos una familia para siempre. Miguel saltó del sofá y se unió al abrazo. Me gusta nuestra familia. Y a mí también, dijo Sebastián, abrazando a los 3 seres humanos más importantes de su vida. 6 meses después, la Fundación Esperanza había crecido más allá de los sueños más ambiciosos de Sebastián. Tenían clínicas médicas en 5 ciudades, programas educativos que beneficiaban a más de 1000 niños, y proyectos de vivienda que habían cambiado vidas enteras. Esperanza había resultado ser una administradora natural, entendiendo las necesidades reales de las familias de una manera que ningún estudio académico podría enseñar. Se había convertido en la cara pública de la fundación, dando entrevistas y conferencias sobre pobreza y desarrollo social. Miguel y Mateo estaban en el colegio más exclusivo de la ciudad, pero todos los fines de semana acompañaban a Sebastián y Esperanza visitar las familias que ayudaba la fundación. Habían aprendido que su privilegio venía con la responsabilidad de ayudar a otros.
La historia de los hermanos separados que se reencontraron para salvar a un niño enfermo había capturado la imaginación del país. Los medios los llamaban la familia Milagro, y su historia había inspirado a cientos de empresarios a seguir su ejemplo. Eduard y Carmen Montalvo habían vendido discretamente su mansión y se habían mudado a España, incapaces de enfrentar el escrutinio público cuando la historia completa de la separación de los hermanos salió a la luz. Pero Sebastián había descubierto que la venganza no le interesaba. Tenía cosas más importantes en que enfocar su energía. Una tarde de domingo, mientras toda la familia preparaba la cena juntos en la cocina de su nueva casa, Miguel se acercó a Sebastián. «Tío Sebastián», dijo con esa seriedad que a veces mostraban los niños que habían pasado por mucho. «¿Puedo preguntarte algo?» «Lo que quieras, campeón». «¿Estás contento de que nos hayas encontrado?» Sebastián se arrodilló para estar a la altura de Miguel. ¿Sabes qué es lo más increíble, Miguel? ¿Qué? Que yo pensé que los había encontrado a ustedes, pero en realidad, ustedes me encontraron a mí. Miguel sonrió y abrazó a su tío. ¿Y nunca más te vas a ir? Nunca más, prometió Sebastián, porque ahora sé que el lugar más rico del mundo no es una cuenta bancaria o una mansión, es una casa llena de gente que te ama de verdad. Esperanza se acercó y se unió al abrazo, seguida por Mateo. ¿Saben qué?, dijo Esperanza. Creo que papá y mamá estarían orgullosos. ¿De nosotros?, preguntó Sebastián. De que finalmente somos la familia que ellos quisieron que fuéramos. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, iluminando la cocina donde 4 personas que habían estado perdidas, finalmente se habían encontrado. Sebastián García supo que había descubierto el verdadero significado de la riqueza. No se trataba de lo que podías acumular, sino de lo que podías compartir. No se trataba de lo que podías comprar, sino de lo que podías dar. Y definitivamente no se trataba de estar solo en la cima, sino de levantar a otros para que pudieran llegar hasta ahí contigo. La historia que había comenzado con un hombre siguiendo a una mujer bajo la lluvia, había terminado con una familia completa, una fundación que cambiaba vidas, y la certeza de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de reunir a las personas que están destinadas a estar juntas. Y por primera vez en sus 38 años de vida, Sebastián García estaba verdaderamente en casa. Fin.